bienvenidos a otra sesión del Camino del Bodhisattva, del Bodhicharyavatara. Estamos en el cuarto capítulo y ahora vamos a empezar con el verso número 28. Entonces, en esta sesión, o lo que queda del capítulo, hay varios apartados en el guión, o varios subcapítulos importantes. Uno de ellos es el daño de los estados aflictivos. El otro es cómo sobrellevar las dificultades implícitas en el proceso de superar las aflicciones mentales. Y el último, cómo abandonar estos estados aflictivos. El cómo, ¿no? Estuvimos la sesión anterior hablando un poquito de por qué Shantideva no empieza directamente con el cómo, con las técnicas, ¿no? Habla más de cómo desarrollar, ¿no?, las condiciones para que nuestra práctica sea exitosa, ¿no? Más que nada valorando lo que está en juego, tratando de animarnos, ¿no?, darle importancia a lo que vamos a emprender. Entonces vamos a ir verso por verso, viendo estas bellas palabras, profundas palabras, algunas veces incómodas palabras de Shantideva. Entonces vamos a empezar con este primer apartado, empezando con los daños de las aflicciones mentales. Y creo que también debemos agregar algo de contexto, porque para algunos de vosotros puede ser la primera vez, ¿no?, viendo esta perspectiva budista de lo que es una emoción negativa y el papel que desarrolla en nosotros. Entonces el verso número 8 dice: enemigos tales como el enfado y el deseo no tienen piernas, ni brazos, ni otros miembros, ni tampoco valor ni inteligencia. ¿Cómo es posible que me hayan esclavizado así? Entonces, nuestro enfoque suele ser allá afuera en el mundo, ¿no? Siempre esperamos y nos cuidamos del daño que pueda venir de otros. Pero hemos descuidado el peligro mayor, ¿no?, el daño, el enemigo que tenemos dentro de nosotros, que son las aflicciones negativas. En vez de usar emociones, vamos a usar aflicciones, porque abarca más, vamos a ver. Entonces, un breve contexto para los que no lo habéis escuchado antes. Normalmente explico esta perspectiva budista en estas 5 etapas, ¿no?, o 5 escalas, por decirlo así. Entonces, en la esfera exterior, ¿no?, hay el sufrimiento físico y mental, ¿no?, el malestar que experimentamos, ¿no? Y eso viene de una esfera interior que es el karma, nuestras acciones físicas, verbales y mentales. Eso mueven las fichas de nuestra vida para experimentar situaciones desafortunadas, ¿no?, con sus malestares. Entonces nada surge al azar, todo tiene un porqué y nosotros somos el responsable número 1. El karma, a su vez, surge de estados aflictivos. Por eso Shantideva le da tanta importancia. Entonces, este capítulo o esta sección del libro, estamos hablando del paramita de la conducta, una de las 6 virtudes, cualidades que tenemos que perfeccionar para evolucionar y lograr la iluminación. La conducta, disciplina, ética. Y Shantideva nos aconseja de desarrollar 3 armas, ¿no?, 3 instrumentos para tener una conducta estable, genuina, que no sea artificial, simplemente cuidando las formas, ¿no?, de no hacer esto, no decir esta palabra, sino una conducta muy pura. Entonces nos da estas 3 armas: el cuidado, la atención plena y la introspección. Y este capítulo lo dedica al cuidado, ¿no? Ya a la vez está hablando de la importancia que debe tener nuestra práctica del cuidado. Aún no sabemos exactamente cómo cuidar o qué cuidar, ¿no? Entonces estamos a este tercer nivel, ¿no? Sufrimiento fuera, una capa adentro, el karma, una capa más adentro, los estados aflictivos. Si hay ira adentro, naturalmente lo vamos a expresar con palabras que hieren a otras personas, por ejemplo. Una capa más adentro, o la causa, la raíz
de los estados aflictivos es el egocentrismo. Darnos una importancia exagerada. Ver, sentir que nosotros somos el eje del universo, ¿no? La referencia, en donde evaluamos todo lo que se acerca a nosotros. Y el egocentrismo nace del ego, del falso yo. Esta idea errónea de atribuirle un yo extático, ¿no?, a la conciencia y al cuerpo. Entonces hay esta escala. Y el objetivo de toda práctica budista es, por supuesto, desvelar el ego, descubrir realmente quiénes somos, ¿no?, la divinidad que somos, la naturaleza luminosa que es nuestra mente. Pero para llegar ahí, a ese estado tan profundo, hay que ir sacando las capas, ¿no?, que de alguna manera lo envuelven. Y ahora estamos lidiando con la conducta o la disciplina, ¿no?, para no tener karma negativo, para no sufrir. Porque si no estamos sufriendo, vamos a tener tiempo y espacio para practicar. Pero Shantideva dice, no es tan fácil. La conducta genuina no se trata de copiar, ¿no?, tener una lista de no debo hacer esto, no debo decir esto. La conducta genuina nace de esta tercera etapa, de tomar o apaciguar las aflicciones mentales, ¿no? Entonces nos dedicamos a ese capítulo. Y como dijo Shantideva anteriormente, ese es nuestro verdadero enemigo. Si hay un enemigo en el mundo, en el universo, reside en nuestro corazón. Son las aflicciones mentales. Entonces vamos a definir brevemente qué queremos decir con aflicciones mentales, para que estemos hablando de la misma cosa. Nos referimos a dos cosas principalmente. Queriendo decir que cuando algo se acerca a nosotros, como tenemos esa referencia del egocentrismo, ¿no?, yo estoy aquí. Cuando algo se acerca que genera en nosotros o produce en nosotros una sensación grata, agradable, ese egocentrismo nos obliga a tener una respuesta exagerada. Nos convertimos en obsesionados, ¿no? Nos obsesionamos por esa cosa o esa persona que nos puede dar felicidad, una garantía de felicidad, ¿no? Y si es al revés, si es algo que pica, algo que tiene una sensación desagradable, ¿no?, también tenemos una respuesta desproporcionada, exagerada. Estamos obsesionados en alejar esto de nuestra vida. Entonces, estas respuestas exageradas, ¿no?, de rechazar, ¿no?, lo que produce una sensación adversa, a lo mejor es una medicina amarga, muy buena, pero porque nos fijamos en esa sensación, definimos eso por la sensación, genera en nosotros aversión, rechazo. Y si persistimos, ira. Y por el otro extremo, genera atracción. Fascinación. ¿Cómo se dice? Fascinación. Aferramiento, apego, adicción. Y al estar confuso, no saber quiénes somos, cómo son los objetos, cómo nos relacionamos con ellos, de esas tres, confusión, aversión y aferramiento, surgen todas las otras emociones tóxicas que conocemos, como los celos, la envidia y demás, el orgullo. Muy bien. Entonces Shantideva dice, ese es nuestro verdadero enemigo. Y de todas las emociones aflictivas hay estos tres raíces o venenos, ¿no? La aversión, el aferramiento y la confusión o esta ignorancia. De ahí surge todo. Entonces hoy vamos a ver la importancia que tiene lidiar, resolver esta situación. Muy interesante. Entonces empezamos con este primer verso preguntándonos. No es una pregunta retórica, sino Shantideva nos está invitando a reflexionar, ¿no? ¿Cómo es posible que hayas sido esclavizado sin saberlo, ¿no?, por algo que está dentro de ti, ¿no? ¿Cómo ha ocurrido todo esto?
¿Cómo te encuentras en esta situación tan penosa? Él, por supuesto, también se lo está preguntando a sí mismo, ¿no? Dijimos, esto es un texto, un manual donde Shantideva estaba reflexionando, acordándose de los puntos claves del camino espiritual. Entonces, primer punto, el enemigo es interno. Y este enemigo, estas aflicciones, no son ni heroicos ni valientes, ¿no? Me han esclavizado, torturado y me han robado de mi libertad. Eso es importante entenderlo, porque hay mucha confusión. Cuando hablamos de conducta, de disciplina, la persona dice, pero yo no quiero estar agobiado, yo quiero ser libre. Quiero hacer lo que me apetezca. Entonces hay un gran maestro que desafortunadamente falleció en los años 80, se llamaba Chogyan Trungpa. Y él dio una charla que después se convirtió en un libro sobre esto, le llamó el mito de la libertad. El mito de la libertad. ¿No? Queriendo decir que existe en nosotros este mito, ¿no? Que si yo hago lo que quiero, si puedo hacer lo que me apetezca, soy libre. Pero si exploramos esa libertad, vamos a ver que realmente no estamos haciendo lo que elegimos. Somos esclavos, alguien manda en nosotros. Estas emociones, estos hábitos, estos patrones dictan si te vas a comer la tarta de chocolate o no. No eres tú que estás eligiendo si te conviene, si te gusta, ya la decisión ya está hecha. Entonces, libertad es cuando nuestra sabiduría está operando, cuando tenemos la capacidad de discernir lo que nos conviene a largo plazo. ¿Vale? Si es una reacción, si están operando patrones, ahí no hay libertad. ¿Captan la idea? Muy bien. ¿Por qué perseguimos fama, placer, riqueza, honores sin cesar? El comentario sobre este texto, uno de ellos menciona que la razón por la cual han crecido con tanta fuerza las aflicciones dentro de nosotros, es que estamos jugando el juego del ego. Todos queremos felicidad, ese es el objetivo de todo lo que es vida, pero al no saber mejor, ¿no? Estamos empleando las 8 estrategias que tiene el ego para lograr felicidad, ¿no? ¿Os acordáis? Los 8 dharmas mundanos, son 4 pares. Buscar la fama, pelear contra el anonimato, buscar alabanzas, pelear contra la crítica, buscar ganancias, pelear contra la pérdida y buscar placer y pelear contra la incomodidad, ¿no? Ese es el método simple que tiene el ego para sobrevivir y florecer en la vida. Lo elaboramos con palabras sofisticadas cuando lo explicamos a nuestros amigos, pero se puede reducir a eso. Son logros concretos, premios que queremos ya, ahora, nuestra personalidad. Queriendo decir, ¿no? La implicación es, si nosotros perseguimos objetivos que trascienden esta vida, que se preocupan por futuras generaciones o por el vecino de al lado, esas emociones aflictivas van a tener mucha más dificultad de crecer. Ese terreno es hostil para esas aflicciones, ¿no? No pueden florecer. Muy bien. Me falta una S ahí, nos hemos sometido a tal punto que no dudamos de acciones que nos cuesten la vida. Estoy viendo el comentario también, muy, muy interesante. Estamos tan sometidos por las aflicciones negativas que no dudamos en hacer cosas que realmente nos dañan y ponen en peligro nuestra vida, como fumar, como arriesgarnos a saltar de un avión con paracaídas, ¿no? ¿Captan esa idea? Estamos tan ciegos, ¿no? Que hasta cuando algo es obvio que no nos conviene, cuando algo es
obvio que nos perjudica, igual seguimos las órdenes, ¿no? A ciegas, a nuestra desventaja. Entonces estos versos van a ser un bombardeo, espero que estén preparados con la chaleco antibalas, con el gorro. El verso número 29 en la página 79 de esta edición dice: permanecen en mi mente y me dañan a su antojo. Tolerarlos sin enfurecerse con ellos es una paciencia abyecta, no la adecuada. Entonces, partiendo del verso anterior, dice, es en esta situación, ellos tienen completo control sobre nosotros. Las aflicciones hacen lo que quieran con nosotros, mandan sobre nosotros, nos tienen a su merced, se dice, a su merced, ¿no? Y nosotros lo toleramos. Y ese tipo de tolerancia tonta es patética. Aquí no estamos hablando de la paciencia sana espiritual. Esto es una tolerancia tonta, abyecta. No es la adecuada. Entonces, las aflicciones no residen en otro sitio que no sea nuestra mente. Aunque nos dañan, cuando les apetezca a nosotros, toleramos todo. Entonces, uno de los puntos importantes es que esta primera línea, permanecen en mi mente. Ese es el primer gran mensaje de este capítulo. Nuestros problemas no están afuera. Tenemos que perder esa costumbre de señalar, apuntar a gente, echar la culpa a los demás, ¿no? El problema está dentro de nosotros, nuestra interpretación de las cosas, ¿no? Y vamos a ver por qué en los próximos versos. Shantideva lo explica al final. Verso número 30 nos dice: incluso si todos los dioses y asuras como enemigos se levantaran en mi contra, todos ellos juntos no podrían arrojarme al fuego del infierno de las torturas máximas. Entonces, normalmente cuando se hace una traducción, o se hace sánscrito o castellano. Entonces aquí debería ser devas y asuras, o si no, dioses y titanes, ¿no? Pero de todas formas, aquí está hablando de los seres más poderosos del universo. Imagínate un ser que tiene el poder de destruir un mundo, apagar un sol. Si todos esos seres solo se enfocan, ¿no?, en arruinarte, ¿no?, en hacerte daño, dicen los comentarios, lo máximo que te pueden hacer es dañar tu cuerpo y tus pertenencias. Y alguien ahí en la calle diría, ¿y qué más queda? Si me quitan el cuerpo, me quitan las pertenencias, estoy arruinado, ¿no? Pero aquí Shantideva está usando una lógica espiritual, ¿no? Eso no es todo, eso es poca cosa. Realmente lo que nos arroja, lo que garantiza que nuestro futuro sea ruin, ¿no?, que sean estados desagradables de sufrimiento, es nuestro hacer, impulsado por las aflicciones, ¿no? Entonces, lo que pasa allá afuera es el efecto de una historia. No es algo que va a llevar, es un fuego que está ardiendo y se está consumiendo. Por eso los grandes maestros como Jesús no pelean, no luchan con la realidad, ¿no? La aceptan, ¿no? Lo que tenemos que preocupar es de no crear un futuro malo, peor. Entonces, alguien ahí afuera no te puede causar más daño de lo que tú ya te lo has causado. Si no te toca, nadie te puede ni tocar un pelo. Si no es impulsado, permitido, sancionado por tu karma. ¿Captan esa idea? Entonces el mar, lo que garantiza nuestro futuro, las existencias, las personas que vamos a conocer, la salud, ¿no?, nuestros recursos, todo depende de nuestro estado interno, si hay o no aflicción. Verso número 31 nos dice:
Pero estos poderosos enemigos, mis pasiones, en un solo instante pueden enviarme allí donde no quedarían ni las cenizas del monte Mero, si ahí se encontrasen. Entonces, aunque estos seres tan poderosos en el universo, ¿no? El asesino más terrible de la mafia más mala del mundo, no me puede causar el peor daño, sí lo pueden hacer mis pasiones o mis aflicciones, sería mejor traducción, mis aflicciones. En un instante es algo peligroso, como dijimos. Un instante de ira puede iniciar en nosotros un ciclo autodestructivo. De la misma manera que una chispa causa un bosque, un incendio en un bosque, ¿no? Arder todo un bosque. Muy bien. Entonces las aflicciones en un instante pueden arruinar nuestro futuro. El verso número 32 dice, mis enemigos, las emociones aflictivas o estados aflictivos, permanecen sin principio ni final. Ningún otro enemigo, de hecho, puede perdurar por tanto tiempo. Esto es un buen argumento de Shantideva, ¿no? Algunas veces estamos conduciendo, alguien viene, te corta, ¿no? Te roba 3 segundos de tu vida y esa imagen queda grabada en tu mente. El Fiat blanco, matrícula 3456, con la pegatina del Madrid, eso queda grabado 80 años. Y fue tan fugaz, solo pasó por tu vida 5 segundos. Pero estos están en ti antes de nacer y van a estar en la próxima vida. Y cuando tú duermes están calculando cómo arruinarte la vida. No tienen fecha de caducidad, ¿no? Siempre van a estar. Entonces, si estamos valorando, ¿no?, el enemigo, dónde tenemos que atender, ¿no?, cómo tenemos que protegernos, este es un enemigo que no se cansa, no tiene principio y no tiene fin. Verso número 33. A otros enemigos, si se les sirve y satisface, a cambio benefician y favorecen. Pero si sirvo las emociones aflictivas, solo me dañarán y colmarán de sufrimiento. Eso es interesante. Si tenemos un conflicto con un vecino, con un compañero de trabajo, con un jefe, ¿no? A lo mejor a fin de año le das un regalo de unas canastas con nueces y almendras y whiskies y quesos y todo lo necesario y jamón. Es vegetariano. Okay. Entonces, eso puede crear una tregua en esa guerra, ¿no? O nosotros podemos poner la bandera blanca y rendirnos, someternos, y esa persona de alguna manera ya no se siente amenazada por nosotros. Pero las aflicciones no hay manera, nunca ceden, ¿no? No hay manera de tener una tregua, no hay manera de apaciguarlas, no hay manera de alegrarlas, no hay manera de darle mitad de nuestro beneficio, ganancias o territorio o mente o conciencia. Ellos quieren todo y no van a parar hasta que logren completamente dominarnos. Entonces no hay manera de llegar a un compromise, ¿cómo se dice? A un compromiso, ¿no? Firmar un contrato. Nunca se va a arreglar la situación. Entonces reflexiona qué pasaría si dependes de estas aflicciones. Este capítulo nos invita a reflexionar, y este verso aún más, ¿qué pasaría si nos dejamos, ¿no? Depender quiere decir si nos dejamos llevar por estas aflicciones completamente. ¿Qué pasaría en nuestra vida? ¿Cuál es el resultado? ¿Captan esa idea? Porque uno se puede someter, ¿no? Imagínate
otro país, otra religión invade España. Matan el ejército, matan los guerreros, hay una resistencia, el resto del pueblo se somete, ¿no? Y pueden coexistir. Mal, hay abuso, hay injusticia, pero uno puede sobrevivir. Pero con las aflicciones, si llegamos a ese trueco de someternos, mira, yo no quiero todo este lío budista de meditar, de lidiar con las aflicciones, en fin, mucho rollo, yo me voy a dejar ir, ¿no? Piensa, reflexiona qué pasaría en esa situación si nos sometemos completamente, ¿no? Ser dominados por las aflicciones. El próximo, verso 34, es muy importante. Si estos incesantes y antiguos enemigos, la única causa de que aumente el caudal de mi aflicción, han instalado su sólida guarida en mi corazón, ¿cómo puedo disfrutar en el samsara sin terror? Cada vez estoy aprendiendo vocabulario nuevo, una palabra aquí, una palabra allá. Entonces aquí hay un tema muy importante, incesante y antiguos enemigos, queriendo decir que las aflicciones son igual que el fuego, ¿no? Las aflicciones son nuestro enemigo natural sin provocarles. Siempre nos hacen el mal. Como el fuego siempre quema, las aflicciones siempre tienen la función de inspirar acciones tóxicas, nocivas, negativas, que nos perjudican a nosotros y a todos los que nos rodean. Entonces, si les favorecemos, el comentario utiliza esa palabra, hay que contextualizar. Si les favorecemos perfectamente, nos dañarán perfectamente. Si les favorecemos a medias, nos dañarán a medias. Si no les favorecemos, no nos van a dañar. Entonces, ¿qué quiere decir favorecer? Quiere decir cuánto nosotros contribuimos en ese estado de aflicción. Contribuimos no quiere decir agregar leña al fuego, sino no intervenir. ¿Habéis escuchado esa cita famosa de Albert Einstein? Dice, las cosas malas en el mundo pasan porque personas buenas no intervienen. Entonces las cosas malas pasan en nosotros porque nuestra conciencia no interviene. Entonces cuando no intervenimos, 100% ruina de estas aflicciones. Y a medida que intervenimos, ellas cesan de operar, cesan de dañarnos. Al contrario, en vez de intervenir, desde el comentario, nos deleitamos en ellas. Nos deleitamos en ellas. Les conté hace mucho, ¿no? Que cuando tenía creo que 14, 15 años, estaba en Pontevedra, en la playa, y tenía 2 amigos. En ese caso había varios amigos, pero en este cuento hay 2. Los 2 se llaman David. Uno era un David gallego y otro era un David francés. Entonces, el David francés cogió la toalla del David gallego y se la tiró al agua. El otro enfurecido, ¿no? Y yo le dije, no te preocupes. Le dije, tú te haces el tonto, te quedas ahí, ¿no? Y él piensa que ya pasó todo, se acerca y después le pegas. Y él me respondió, no, ese plan no sirve porque después ya no estoy enfadado y ya no le voy a pegar. Tengo que aprovechar ahora que estoy enfadado y correr atrás de él por toda la playa. Entonces, muchas veces nosotros fomentamos el enfado porque nos da energía y nos da valentía a enfrentar al jefe, enfrentar a esta persona, enfrentar a la otra, ¿no? Y para el otro lado, peor, ¿no? El deseo, la pasión, el aferramiento, ¿no? Eso sí nos seduce, nos atrapa, nos da cierto tipo de felicidad pobre, ¿no? Que cuando carecemos de paz dentro, nos nutrimos de esa sensación. Muy
bien. ¿Cómo puede uno estar feliz y a la vez estar apegado a cosas samsáricas? Es una pregunta que hizo un maestro en este verso. ¿Cómo puede estar uno feliz y simultáneamente estar dependiendo, aferrado a cosas samsáricas? Entonces, felicidad, hay que definirlo, pero lo dejamos eso a un lado. ¿Qué quiere decir aquí cosas samsáricas? ¿No? Normalmente quiere decir dos cosas: objetos y metas, ¿no? Cuando hablamos de los 8 dharmas mundanos, son metas, ¿no? Mi vida va a estar feliz, completa, cuando yo sea rico. Mi vida va a estar feliz y contenta cuando yo disfrute, cuando yo sea famoso, cuando alguien piense que yo soy importante, ¿no? Esos son objetivos, metas, cosas samsáricas. Pero también esto se refiere a objetos, ¿no? Objetos que nos deleitamos, que prometen hacernos feliz, ¿no? Entonces, si nuestra felicidad depende de algo, no es felicidad genuina, es dependiente. Está sujeta a la impermanencia. Se va a ir. Estamos firmando un contrato a ser disolucionados, desfraudados. La felicidad genuina es independiente. ¿Captan esa idea? Esto es una enseñanza en sí, ¿no? Ese es un tema muy grande. Si hay alguna pregunta, lo vemos al final. Entonces, los bodhisattvas no toman en cuenta su sufrimiento y permanecen en samsara para ayudar a los demás. Eso es importante notarlo, ¿no? Porque aquí estamos hablando que samsara es lo malo, ¿no? Pero los bodhisattvas, a propósito, se quedan en samsara, descuidando lo que les pasa a ellos, porque quieren ayudar a otros a salir, a otros a liberarse o lograr la iluminación. Entonces, lo dañino no es el sitio, el lugar, ¿no? Sino lo que perseguimos y lo que valoramos. ¿Qué definimos como la fuente de nuestra felicidad? Ahí está el peligro. Muy bien, vamos al próximo verso, el verso 35. Si en mi mente se cobijan en las redes del apego los guardianes de la prisión de la existencia, los asesinos y carniceros de los distintos infiernos, ¿cómo podré disfrutar de algo de dicha? Las aflicciones son como los carceleros que nos encarcelan en samsara. Y a la vez son lo que se manifiesta como nuestros enemigos. Muy obvio en los sueños, ¿no? En los sueños, ese personaje antagónico es un reflejo de nuestra ira. Y esa zanahoria que nunca llegamos a alcanzar es un reflejo de nuestro aferramiento y apego. Pero no solo en los sueños, en nuestro diario vivir, que le damos tanta realidad objetiva, sigue siendo un reflejo de nuestro estado de conciencia. Muy interesante. Entonces, esto es realmente lo que nos aplasta, lo que nos hace permanecer en esta existencia limitada, samsárica, mundana. Y permanecen en la red de los aferramientos. Esto es un tema muy profundo que lo tocaremos en otra oportunidad. Está relacionado con esta enseñanza de la tradición Sakya que se llama partiendo de los 4 apegos, queriendo decir que aunque vemos que hay 3 variantes, 3 venenos, ¿no?, aflictivos: aferramiento, aversión y confusión, ignorancia, en realidad los 3 se pueden entender como una forma de apego. Una forma de apego. Y si lo pensamos, por ejemplo, la ira, estar enfadado,
querer rechazar, resistir una verdad, sacar algo. Eso, detrás de eso, hay un apego, un aferramiento. Estamos aferrados a una noción de bien, a una noción de mal, ¿no? El miedo, por ejemplo, viene directamente de un apego, de temer perder algo, una pertenencia, algo que nos identificamos. Si alguien está lleno de amor, no hay miedo. Entonces, con este verso concluimos esta sección donde Shantideva nos explica o nos invita a reflexionar sobre los daños que pueden producir en nosotros los estados aflictivos. Y la próxima sección, del 36 al 42, vamos a ver cómo sobrellevar las dificultades implícitas en el proceso de superar las aflicciones. Queriendo decir que el desarrollo espiritual, la práctica espiritual, es un tanto incómoda, ¿no? Entonces, ¿cómo superar esa incomodidad? Que me duelen las rodillas. Que, por ejemplo, invité una vez a una señora en Estados Unidos a hacer un peregrinaje en la India, ¿no? Dijo, me encantaría ir, pero no voy a aguantar los olores. Entonces todo este plan, todo este proyecto, todo el beneficio fue, ¿cómo se dice?, vencido por el temor de los olores indios, ¿no? Entonces algo tan pequeñito destruye, ¿no?, todo el proceso espiritual. Entonces tenemos que ver, ¿qué excusa pongo yo? ¿Qué excusa pongo yo para no practicar? ¿Cuál es esa tuerca que me aprieta, ¿no? Entonces ahora Shantideva nos va a tratar de superar esa tuerca, no explicando cómo, sino diciendo lo que está en juego. Hay tanto en juego, que a lo mejor los olores de India no es tu preocupación más grande. Y además India no huele tan mal. Hay olores muy ricos, especialmente cuando están haciendo ¿cómo se dice?, el curry, cuando están moliendo las semillas, es muy aromático, muy lindo. Entonces el 36 nos dice, por ello, no cesaré en mi lucha hasta no ver definitivamente derrotados a estos enemigos, igual que quienes por orgullo se enfurecen sin dormir hasta vencer a los que un poco los dañan. Entonces, aversión y aferramiento son los padres de la existencia. Esta es otra línea. No es suficiente tomar conciencia de las aflicciones y saber sus defectos. Entonces, lo que hicimos en los versos anteriores, comprender, ¿no?, que están operando en nosotros las aflicciones y el poder que tienen sobre nosotros, no es suficiente. Hay que ahora comprometernos a primero disminuirnos y después completamente derrotarles. Nuestra prioridad número 1 debe ser erradicarles. No solo lidiar con sus síntomas, ¿no?, embarajar las cartas, sino realmente arrancar la raíz de esas aflicciones mentales, ¿no? Entonces, si otros no duermen planeando su venganza por daños menores, ¿no?, ¿qué debería hacer yo ante este adversario tan poderoso, donde hay tanto en juego? ¿No? ¿Captan esa idea? Si alguien le hace una mala jugada a alguien en su trabajo, o hay personas que se rompen de pareja y después la pareja las sigue por todos sitios, por Facebook, por Twitter, bombardeando de mensajes y fotos y gastan horas y días, ¿no? Están tramando cómo arruinarle la vida, ¿no? Si alguien por una causa tan pequeña pone tanto empeño, ¿no?, que estoy tratando de lidiar con la verdadera raíz de todo mal, buscando la iluminación, trabajando para el bien de todos, entonces,
Entonces tengo que empeñarme más, tengo que poner más energía y entusiasmo. Hay otros versos que lo señalan a continuación. El 37 en la página número 80 dice: a estos desdichados, destinados a sufrir cuando mueran, desean aplastar vigorosamente enfrente de la batalla, ignoran las heridas de las flechas, lanzas y espadas y no abandonan hasta haber conseguido la victoria. Entonces, lo primero es que estos enemigos allá afuera van a vivir y van a morir lo que les toca. ¿Captan esa idea? Nosotros tenemos la idea que vamos a arreglar las cosas, que vamos a poner justicia en el mundo. Si yo no le digo a esa persona, no la pongo en su sitio, va a ir por la vida ahí molestando a los demás, arruinándose. Yo le tengo que proteger de su propio karma. Pero aquí lo que dice, estos enemigos que vemos allá afuera en el mundo son fuente, deberían de ser la fuente de nuestra compasión. Los que más agreden son los que más van a sufrir, ¿no? Entonces no tenemos que solo atender y preocuparnos de las víctimas, sino también del agresor. Si estamos realmente, genuinamente preocupados por el sufrimiento de otros, ¿no? Por el bienestar de toda la gente, tenemos que preocuparnos de esas personas que causan el mal. Y no hay que agregar nada. Esa persona ya tiene suficiente problema en sus vidas. Por eso está hiriendo a otros. Y lo que les va a tocar es aún peor, ¿no? Pues hay otro verso también que dice Shantideva: es ridículo tratar de matar a difuntos. Todo el mundo se va a morir. ¿Para qué quieres acelerar el proceso? Hay que atacar al verdadero enemigo, que son las aflicciones internas.